Dios te bendiga más. ¿Cuántos están gozosos? No, como que estamos apagados. ¿Cuántos están gozosos? Ahora se escuchó mejor. Ciertamente, yo siempre hago esta pregunta. Si hay algunos videos grabados de cuando yo he tenido la oportunidad de estar aquí en este lugar, siempre pregunto cuántos están gozosos. Siempre digo que hay razón para estar gozosos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Verdaderamente que sí. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de esta noche poder disertar una breve meditación de la palabra de Dios. Yo sé que Dios va a hablarnos en esta noche. Oiga bien, va a hablarnos, porque también a mí Dios me va a hablar en esta noche. De verdad que sí. Yo siento que hay una presencia de Dios en este lugar. No porque yo esté aquí ahora mismo, no porque yo tenga el micrófono, no. Cuando estaban haciendo el clamor, yo no sé si usted pudo percibir, pero había una atmósfera de gloria de Dios. Si usted tenía una situación y creyó, algo pasó en su vida. Y yo sé que un milagro aconteció. Algo está pasando. Lo bueno de Dios es esto, que a veces Él no se escucha, pero está trabajando. Wow, poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Y yo hablaba con el Señor y decía, Dios mío, ¿de qué voy a hablar? Y hay tantos temas. Incluso cuando el pastor Ale me llamó, me dice, no, tranquilo, yo sé que tú siempre tienes un tema, porque como predicador siempre hay un tiro en la retaguardia. Y ciertamente es así. Me apasiona hablar de aquel que me ha dado gozo. Me apasiona hablar de aquel que lo dio todo por mí. Y yo sé que lo ha dado todo por usted también. Amén. Y yo quiero de verdad hablar en esta noche de algo que necesitamos entender. Que Dios nos lo dice en su palabra. Y es estar siempre gozoso. Estar siempre gozoso. Hay gente que esta situación en la que estamos viviendo, óigame, le ha quitado el gozo. Lo ha puesto a tambalear. Y yo no puedo venir y presentarme a ustedes como alguien que es muy fuerte, como alguien que no tiene problemas o no tiene situaciones. Todo lo que estamos vivos tenemos situaciones y tenemos problemas. Ahora bien, hay una seguridad para los que están en Cristo Jesús. Hay una seguridad para los que están en Cristo Jesús. Nosotros no estamos como los que están allá afuera. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas usted y yo estamos confiados. Amén. ¿Y qué pasa? Que de verdad nosotros, muchos, confundimos la palabra gozo con la palabra felicidad. Y fíjese que el gozo es un fruto del Espíritu. La felicidad puede ser circunstancial. Compré un carro, me siento feliz porque compré un carro. Pero para sentir el gozo, realmente tenemos que conectarnos con el Padre. Para sentir ese gozo, que es un fruto del Espíritu, tenemos que estar conectados con Él. Y recuerdo una anécdota de que en una ocasión a unos pintores le hicieron un concurso y que tenían que plasmar en un cuadro que simbolizaba para ellos la paz. Porque solamente una gente que tenga paz puede sentir gozo. Una gente que no tenga paz no puede tener gozo. Por eso nuestra paz, la que usted tiene, la que yo tengo, sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué teniendo problemas económicos estoy con paz? ¿Por qué teniendo una situación difícil en mi hogar estoy gozoso? Porque yo le voy a pedir que usted vaya primero a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Porque no quisiera que dijeran, bueno, Jan está hablando, pero no ha dicho ningún texto de la palabra. Oiga, hay muchísimos textos de la palabra en la que usted y yo podemos ampararnos y saber que estamos llamados a tener gozo. Oiga lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:16, un versículo de la palabra. Estad siempre gozoso. Estad siempre gozoso. No, porque es que estamos en pandemia y tú sabes. No, está siempre gozoso. No, porque es que se va a cumplir la casa y no tengo el dinero. Está siempre gozoso. Yo sé que algunos de ustedes me han escuchado decir, no hay día malo, hay malos momentos en un día bueno. Estar siempre gozoso. Oiga, esto lo dice la palabra. Está siempre gozoso. Quizá algunos, como decía,
se le podría hacer más fácil entender estar siempre felices, porque esa es la palabra que siempre utilizamos. Yo quiero ser feliz, yo quiero vivir en felicidad, pero realmente la palabra gozoso y felicidad, como explicaba, no es lo mismo. Existe una diferencia importante entre gozo y felicidad, y fundamentalmente porque el gozo, como lo decía, es mayor que la felicidad. Óigame bien, el gozo es mayor que la felicidad. Y yo sé que por alguna razón Dios me puso este tema en esta noche. Yo sé que hay personas que han asistido a la iglesia constantemente, pero en este tiempo, en esta temporada, la situación económica, la situación de salud, les ha estado robando el gozo. Óigame bien, yo puedo sentir a Dios en mi espíritu. Y yo quiero que, si usted puede buscarlo rapidito, busque Filipenses 4:4. Porque decía, hay muchos textos que amparan lo que yo estoy diciendo en esta noche. Oiga bien, Dios está interesado en que usted y yo vivamos gozosos. Oiga lo que dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Otra vez digo, regocijaos. Cuando no haya pandemia, yo le pregunto, cuando no haya pandemia, cuando la nevera no está llena, cuando tú no tienes el empleo, cuando todavía tu mujer no se ha embarazado. No, dice regocijado siempre. Fíjese que el rey David decía, oiga bien, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted y yo no dependemos de que tengamos una cuenta bancaria con mucho dinero. No, porque usted y yo sabemos que una enfermedad se puede llevar ese dinero. Pero hay algo que Dios ha depositado dentro de usted y dentro de mí, que es el gozo, que lo hemos recibido a través de Cristo Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo realmente había un precio que pagar que no lo íbamos a poder pagar. No, Señor. Óigame. Aleluya. Dios quiere que usted y yo vivamos en gozo, llevándolo a cabo en nuestra vida diario, en nuestro diario vivir como hijos de Dios. Nunca debemos olvidar que todo aquello que Dios nos pide en su palabra que hagamos es porque podemos hacerlo y llevarlo a cabo. Dios no te va a pedir a ti que vivas en gozo constantemente, sabiendo Él que tú no vas a poder hacerlo. No, si Dios te lo está pidiendo es porque sabe que tú y yo podemos hacerlo. Ahora, por nuestra propia fuerza, no, mi hermano, I'm sorry, es imposible. Porque van a venir aflicciones a tu vida, van a venir situaciones a tu vida. Hoy yo le comentaba a un cliente mientras daba transporte, yo le decía que hubo una etapa en mi vida que algunos de aquí conocen, que cuando mi mamá falleció, yo entendía en ese momento que el mundo se me venía encima, que se había agotado mi razón de vivir. Imagínense una madre. Óigame, eso entendía yo en ese momento, sumergido en el dolor, en la angustia, en la tristeza. Pero déjeme darle un dato. Me aparté por un tiempo del Señor y viví situaciones difíciles. Pero cuando reconocí que necesitaba estar conectado con Dios para poder subsistir, para poder vivir en gozo, entonces mi panorama, mi vida, mi entorno cambió. Yo no le puedo ocultar que en ocasiones pienso en mi mamá y como que me quiero entristecer. Claro que no. ¿Pero qué hago? Me refugio en Dios. Me refugio en Cristo Jesús. Entonces me lleno de fortaleza. Entonces creo que hay una esperanza viva. Entonces yo digo, mi mamá venció porque ella se fue en el Señor. Y para yo poderla volver a ver, tengo que seguir firme hasta el final. Lo que te quiero decir, que no te estoy hablando de algo que tú puedes hacer tú mismo sin la necesidad
de tu Creador. En realidad, para poder tener gozo necesitamos estar conectados de Él. El mismo Jesús lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y yo sé que al igual que yo, muchos de los que están sentados en ese banco han vivido esta experiencia de que han intentado hacer cosas por su propia opinión, pero se han dado cuenta que no es válido. Al final te sientes frustrado. Al final te sientes que, wow, ¿qué pasó? Pero cuando tú decides depositarte en las manos de Dios, todo cambia. Aunque las cosas no se vean como parece, todo cambia. Aunque las cosas no se hagan como tú querías que fueran, todo cambia. ¿Por qué? Porque si Él está en la barca, tú no te vas a hundir. Tu vida no se va a hundir. Todo va a ir de viento en popa, como dicen. Tu gloria postrera será mayor que la primera. Y vas a vivir en pleno gozo, aún en medio de las circunstancias. Yo he escuchado decir mucha gente desde este lugar algo que yo lo he experimentado en mi vida. Y es que en este tiempo de pandemia han estado viviendo los mejores tiempos de su vida. Yo no sé usted, pero yo estoy viviendo los mejores tiempos de mi vida. Antes de la pandemia, cuando todo supuestamente marchaba bien, mi mujer no podía quedar embarazada. Mas sin embargo, en medio de la pandemia vino un embarazo. No te estoy diciendo que fue la pandemia. Yo no te estoy diciendo que fue la pandemia. No. Lo que te estoy diciendo es que el Dios que le estamos sirviendo es real y es verdadero. Y yo le decía al Señor: Señor, yo quiero que tú te lleves la gloria. Y yo bendigo a Dios por mi amada esposa, mi familia, a mí que está por ahí, porque a mí está por ahí. Ya le está escuchando. Amén. Y yo bendigo a mi suegro también, que nos han dado la cobertura, nos han permitido estar en la casa allá. Y de verdad, hermano, que yo bendigo a mi suegro. Yo no acostumbro a ser lambón, soy realista y sincero. Dios bendiga a mi suegro. Qué bueno es poder tener una familia dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sentimos gozo. Si hay algo que yo puedo sentir es gozo. No es por mi temperamento. Ay, qué sanguíneo, ya siempre está riéndose. No, hermano. Me han pasado situaciones que a veces creo y me confundo si soy sanguíneo o soy colérico. Pero realmente cuando me sumerjo en la presencia de Dios, óigame, siento el gozo que viene de Él. Hay que recordar siempre algo: que Dios desea que seamos guiados y formados por su palabra y no controlados por las circunstancias. Oiga bien, lo voy a repetir. Hay que recordar siempre que Dios desea que seamos guiados y formados por su palabra y no controlados por las circunstancias. Será difícil tú entender que en medio de las circunstancias tú debes estar gozoso, porque Dios está contigo si tú no te refugias en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra está llena de promesas. ¿Oíste? La palabra está llena de promesas de parte de Dios para tu vida. Y Satanás, que el Señor reprenda, siempre va a estar susurrándote al oído: no lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer, tú eres un fracasado, ya fallaste de nuevo, ya caíste. Pero si tú y yo nos refugiamos en la palabra, vamos a encontrar tanta bendición de parte de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque el Padre desea que tú vivas en gozo. A veces las circunstancias lo que nos llevan a dudar. Hay mucha gente dudando ahora en medio de esta situación. A estar intranquilo o tal vez lleno de miedo y hasta darnos por vencido. Yo sé que hay mucha gente que queriendo cuidarse, oiga hermano, ni a la iglesia quieren venir. Alabado sea el Señor. Pero tienen que ir a buscar el chequecito al banco. Pero tienen que ir a hacer la compra al supermercado. Y déjeme darle un dato. Yo era uno que entendía que teníamos que cuidarnos y mantener la distancia. Pero yo bendigo a Dios por mi pastor, que me hizo entender que la palabra de Dios nos enseña que debemos congregarnos.
Y honestamente no es igual nuestra vida espiritual cuando dejamos de congregarnos. Hace falta ver a mis hermanos. Y vean, yo estoy loco porque esto pase, para que podamos abrazarnos. A mí me decía alguien, Estel Marí, me voy a atrever a decir, ella me decía que hay una hermana, que es la hermana Charo Ferreira, que a ella le hacía falta ese abrazo de la hermana Charo Ferreira. Pero yo estoy seguro que no solamente es el abrazo de la hermana Charo Ferreira a Estel Marí. Así hay muchos en los bancos, en la silla, deseosos de un abrazo, de que podamos, como antes, pero lo podemos hacer de otra forma. Porque usted puede sonreír, porque quizás no se vean sus dientes, pero se le ve aquí que usted está sonriente, que usted está gozoso al saludar a su hermano. Y de verdad que es necesario, óigame, alimentar el gozo que viene del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Esto nos da gozo. Hay muchas personas aquí que les pasa como si le quitaran el trabajo, que sentiría que le quitaron la vida. Hay gente que si le quitan el congregarse, hermano, siente que se van a morir. Y de verdad que yo los entiendo. Es que no es igual. De modo que los que están gozosos siempre van a querer estar en la casa de Jehová. Por eso el rey David decía, yo me alegraré con los que dirían, a la casa de Jehová iremos. Oiga bien, los que viven en gozo anhelan, desean estar en la casa de Jehová. En 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean activos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Oye bien, para que la disfrutemos. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que tú y yo la disfrutemos. Oye lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú dirías, pero ya se fue como del tema. No, te decía que es necesario, óyeme bien, hay que recordar siempre que Dios desea que seamos guiados y formados por la palabra. A veces hay gente que sufren de escasez económica. ¿Y tú sabes por qué? Porque no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque no le son fieles a Dios en lo que Él le da. Y tú lo ves que viven tristes, agobiados. Y Dios nos ha llamado a tener gozo en todo tiempo. Pero para poder ver ese gozo manifestado en nuestra vida, tenemos que vivir conforme a su palabra. De modo que en esta noche, si hay algún amigo que está en este lugar y quiere entender que necesita de ese gozo, que no viene de las posesiones que tú tienes y no viene tampoco de la salud que tú puedas tener, sino que viene simple, y no simple tampoco, quiero retractarme de esa palabra, simple no, porque costó la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No lo regalaron, pero costó un precio muy, muy, muy alto, y es Jesucristo. Si tú estás agobiado, si tú estás en situación, Él te puede transformar tu vida. Él podrá transformar tu corazón. Él podrá cambiar tu panorama. Si hoy decides aceptar a Jesús en tu vida, yo te puedo decir que va a haber un cambio en tu entorno. De modo que yo te invito a que tú hoy tomes la decisión de entregarle tu corazón a Cristo. Si lo has intentado todo y todo te ha fallado, es tiempo de probar a Cristo Jesús. Iglesia, que Dios te bendiga.